Muchas gracias al ponente por su trabajo previo y por su predisposición al acuerdo y al consenso. Nosotros, claro, en principio estamos de acuerdo con un programa de asistencia o de ayuda a los Estados miembros para elaborar sus reformas estructurales. Pero tenemos muchos problemas que hay que corregir, porque al final tenemos, creo que, un problema político y un problema de asignación presupuestaria. Son dos problemas totalmente distintos que hay que resolver de manera distinta. El más importante, desde mi punto de vista, es el problema político, porque al final todo se entremezcla y al final un programa de asistencia técnica para elaborar o llevar a cabo reformas a los Estados miembros se tiene que ver o se ve por una gran parte de la sociedad, también de los grupos políticos, en el contexto de la legitimidad democrática dentro de la gobernanza económica que hemos introducido en los últimos años, especialmente a través del Tupac y del Six-Pack. Por lo tanto, claro, nosotros tenemos que encuadrar este programa dentro de las sensibilidades ciudadanas y sociales que hay últimamente con el proceso de reformas que se han llevado como consecuencia de esa gobernanza económica. De ahí nuestras enmiendas para mejorar todo lo que tiene que ver con la transparencia, con el debate público, con quiénes son los asesores o los asistentes o los técnicos o las empresas que son encargados de llevar esa asistencia, que tenga un control democrático a escala europea, también a escala nacional o local, que tenga participación o coparticipación de los agentes sociales, porque al fin y al cabo esta asistencia técnica que tiene que encajarse también, como digo, dentro de los programas ya de gobernanza que estamos llevando a través del semestre europeo o a través de otros mecanismos establecidos en el Tupac con el Six-Pack, pues obviamente tiene que casarse para no crear una mayor ruptura entre lo que es la asistencia técnica y cómo perciben los ciudadanos en la imposición de las reformas que creen en muchos Estados miembros que se están llevando a cabo en algunos casos, como digo, por causa de la crisis económica o por los nuevos mecanismos de reforma. Por lo tanto, tenemos que mejorar la propuesta de legislación precisamente para introducir esos elementos de mayor legitimidad democrática que tienen mucho que ver con la transparencia y con la participación. Porque al final hemos conseguido introducir, y por eso estoy deteniéndome en explicar los problemas políticos, que creo que son muy importantes para corregir problemas pasados y adelantarnos a los que pueden venir en el futuro. Porque al final, con todos estos servicios, y es verdad, tiene razón el señor ponente, de que muchos ya se están produciendo, de que este mecanismo ya existe también en otras, para los fondos estructurales, por ejemplo. Es verdad que al final hemos conseguido que cale la idea en muchos Estados miembros, por ejemplo, de una asistencia gris, en algunos casos de una asistencia producida por hombres de negro. Y, por lo tanto, es necesario, creo, que aunque nada tenga que ver con el fondo de la cuestión, tener en claro los antecedentes en los que nos estamos moviendo, especialmente en algunos Estados miembros. Por lo tanto, dejar claro el objetivo último de la reforma, dejar claro que tiene que haber garantizar la legitimidad democrática, la participación social y la mayor transparencia para evitar y corregir errores pasados en el futuro. Y la segunda cuestión tiene que ver con la asignación, porque obviamente nosotros podemos estar de acuerdo en tener, y estamos además muy de acuerdo en que es una asignación pequeña dentro del marco financiero plurianual, dentro de las grandes cantidades de dinero en los que nos manejamos el presupuesto comunitario. Pero también es verdad que la asignación que se está llevando tenemos que ser conscientes que es en un área sensible, porque tiene que ver al final con los fondos estructurales, con los fondos que llegan directamente a la política de cohesión, a la redistribución. Y, por lo tanto, tenemos nosotros varias enmiendas y quiero llamar la atención al ponente sobre nuestras enmiendas 144 y 145, la importancia de poner límites al traspaso de fondos que pueda llevar la asistencia técnica para elaborar reformas en el ámbito de la energía, muy necesarias, pero que no tiene que ser a costa, por ejemplo, del presupuesto asignado al Fondo Social Europeo, que no tiene nada que ver con la energía o con las reformas energéticas. Por lo tanto, creemos también que hay la posibilidad de absorber fondos de otro Estado miembro para dar asistencia técnica, digo, de sus sobres nacionales,
a un tercer Estado miembro para llevar sus reformas estructurales, pues creemos también que tiene que ser un problema que aparece hoy como posibilidad dentro de la propuesta de legislación que tenemos que acotar, que poner freno en este caso, que limitar. Por lo demás, yo creo que tenemos buena predisposición por parte del Grupo Socialista para llegar a un buen consenso, sabiendo, como digo, que hay ese contexto político, por eso hay que poner mayores salvaguardas, que tenemos un problema también que debemos de corregir a la hora de asignar los fondos o de cómo se va a utilizar pragmáticamente este fondo y, por supuesto, como digo, estamos de acuerdo, y eso es lo más importante, en que, a priori, teniendo todas esas salvaguardas, no debe de ser malo que pongamos a disposición de los Estados miembros, de las autoridades regionales y locales, a nuestros mejores técnicos para llevar a cabo las mejores reformas. Las mejores reformas que no tienen que ser o no se deben confundir con determinadas reformas que algunos han intentado homologar desde una determinada visión ideológica al conjunto de la Unión Europea. Gracias. Muchísimas gracias.